Algunas historias son tan increíbles que parecen sacadas del argumento de una novela. O más bien, hay memorias reales que podrían convertirse perfectamente en biopic literarios. Es el caso de la trayectoria vital de María Larrea. La inverosimilitud de su experiencia dio lugar a un libro. Los de Bilbao nacen donde quieren. No les vamos a destripar la trama que nos contará en la entrevista que sigue a este vídeo, pero solo les diremos que a veces el origen de los nacimientos es capaz de cambiar el rumbo de la vida, queramos o no. María Larrea puso en orden sus sentimientos, experiencias y pensamientos en este libro. Y consiguió hacer un homenaje a las circunstancias que rodearon el momento en el que vinieron al mundo sus progenitores y también ella misma. Un compendio de amor y dolor que solo tiene un fin: sanar el alma contando la historia. Hoy con María Larrea nos tomamos el vermú. Por fin, ella está aquí, María Larrea, que ha nacido pues como los de Bilbao, donde quieren. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a brindar Sí. por este momento gozoso, porque no sabes la cantidad de telespectadores de castellanos y leoneses que en este momento estarán frotándose las manos y diciendo qué bien, qué bien. Vamos a conocer más a María Larrea por ti. Salud, santé, como se dice en Francia también. Santé. ¿Cómo es? Repíteme. Santé. Santé. Bueno, pues santé con Salud, María. amor y Salud. dinero y tiempo para disfrutarlo. Ahí, todo, todo. Ese es un deseo de todos. Los de Bilbao nacen donde quieren. Yo quiero que conozcan más a esta escritora, su primera novela, ahora entraremos, escudriñaremos el porqué, las notas biográficas y cómo nace este libro, su primera novela, pero es novela. Y María es una directora de cine. Estudió para ello. Sí. Esta española parisina, porque es francesa, lleva toda su vida viviendo en Francia, pero sus orígenes están en nuestro país y ha vuelto a ella en no pocas ocasiones para encontrar exactamente de dónde eran, y ahora hablaremos de ello. Pero tú eres directora de cine, María, y te preparaste para ello y eres guionista. Cuéntanos. Pues crecí en París, pero nací en Bilbao. Crecí en un teatro, mi padre era portero, guardián de un teatro, mi madre asistenta, y como yo era hija única en ese momento, me encantaba ir al cine, mirar las películas en la tele. Estaba loca por el cine y con 12 años decidí que sería directora de cine. Ah, qué bueno. Sí. Ahí nace esa vocación tuya. La por el vocación cine. con 12 años. Claro, entre el teatro, los cines, estaba en el barrio donde hay los cines cerca de la ópera en París. Y pensé, quiero ser directora, y estudié en la Escuela Nacional de Cine francesa, que se llama la FEMIS, y con 26 años tuve el diploma y empecé a pensar lo que iba a hacer como películas, lo que yo quería contar, ¿no? Como historias. Pero acabó que con 27 años tuve una revelación muy fuerte de un secreto de familia, y los guiones y todo lo que quería contar se acercó a ese secreto de familia, y Claro. las historias se volvían más autobiográficas. Claro, por eso me parecía importante que iniciaras y nos contaras el porqué del origen de esta novela, porque efectivamente en esa búsqueda de tu profesión y de contar cosas a través de las películas y del cine, pones todo a funcionar, todo el engranaje de una película, pero nunca llega, ¿no? Muchas veces es que los profesionales, los creativos del mundo del cine, tenéis que estar a atender a cuestiones económicas, tal cual, Sí, ¿no? sí, Y a veces llegan y a veces no. Sí, es muy competitivo, es muy cruel, porque el presupuesto de una película es enorme. Hablamos de millones de euros para aunque sea un primer largometraje, ¿no? Y tenía un casting aquí en España súper bueno, con Carmen Machi, Antonio Latorre, tenían que actuar en la película, tenía productora entre Francia y España, había escrito ese guión durante años mientras hacía una búsqueda de orígenes, y de repente no vino el dinero y no se hizo, pero gané un premio con el guión, un premio,
y que era de ser leído hicieron una ficción radiofónica en la France Culture, que es la radio nacional de cultura francesa, y ese guión existió así por la radio, por las ondas, ¿no? Juliane ne sortait jamais et avait très peu de visites. Josepha, sa mère, venait un dimanche par mois. Elle lui ramenait des sandwichs de pain de mie, de mortadelle, des pêches pas assez mûres, du vin rouge. Souvent, il n'avait rien à se dire. Le regard de Juliane sur sa mère la mettait très mal à l'aise, son air de chien battu lui faisait pitié. Y es así que una amiga mía, profesora de literatura, escuchó ese guión y me llamó y me dijo: no puede ser una película porque es una novela. Hubo esa afirmación tan fuerte y me dijo: ahora vamos a colgar y vas a escribir una novela. Y así es lo así, que... ese es el acicate último para que tú dijeras: pues bueno, si el destino me lleva por aquí, vamos a ponernos a ello. Sí, y yo nunca me hubiera autorizado la literatura porque para mí era lo más grande, eran los dioses totales, los autores, las autoras. He leído mucho, soy una gran lectora, tengo mucho respeto para el mundo literario, pero para mí era mucho más allá que el cine. Y de repente ella me dio como una autorización a poder soñar en eso y empecé el manuscrito sin decírselo a nadie, porque creo que hay que escuchar lo que decía Roland Barthes, el gran filósofo francés, que hay que escribir en la clandestinidad, o sea, que escribir sin decir a nadie después de ese fracaso personal con el cine. Y trabajé en el manuscrito unos 2 años y aquí está. Qué bueno. Oye, pleno al 15, ¿eh? O sea, absolutamente tienes encandilado a los franceses, porque me decías que más de 70.000 ejemplares, sí, pero también a los españoles. Pues, a tu patria de origen también la has encandilado. ¿Quién no quiere leer este primer libro de María Larrea? Pues estrenó ¿Dónde está el octubre. secreto? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? María, de pues, este éxito. Creo que el libro pues es un viaje, son 2 búsquedas, ¿no? Hay un viaje hacia la España de mis padres, de Julián y Victoria, que los he transformado en protagonistas, en héroes, porque nacieron en Galicia y en el País Vasco, y los 2 fueron abandonados en instituciones religiosas, y dentro del misterio. Perdona, vamos a hacer un inciso. Es que qué terrible, ¿no? Es que también hay que estudiar a cada uno, en este caso a tus padres adoptivos, que es que también a su vez sufrieron abandono, y los 2 en un convento. Es que es tremendo. Sí, yo necesitaba entender sus vidas, porque eran silenciosos, eran gente que se pensaban gente de nada, con poca educación, obreros, sencillos, confiados, trabajadores, y que inmigraron, que tuvieron el sueño de esa inmigración que hubo en los años 60 y 70 hacia Francia durante la dictadura. Sí, sí. Ellos tenían un sueño, pero yo necesitaba hacer esa búsqueda de ese origen, ese primer origen que son Julián y Victoria, y reconstruir, gracias a la novela, cuál ha sido sus pasados, ¿no? Que han sido de su nacimiento, de su juventud, de su vida hasta el exilio hacia Francia. Entender esa historia de amor y entender cómo se volvieron, cómo se transformaron en mis padres, ¿no? Y después, a mitad de la novela, hay un tarot, una lectura, que vais a descubrir, donde la protagonista, que es mi doble de ficción, es la María del libro, se le va a volcar la vida, porque va a descubrir un secreto familiar enorme sobre su origen, que no es el origen que ella pensaba ser, la hija de Julián y Victoria, y empezará esa nueva búsqueda que es más contemporánea, que es la segunda parte del libro, y es la búsqueda de los orígenes y de acercarse hacia el secreto de Julián y Victoria y acercarse hacia la verdad. Bueno, pues en esa segunda parte, que es lo que te convulsiona la vida, María, porque ya luego, no sé yo si fue tu tarotista, lógicamente ella es la que te puso sobre la pista, pero tú hasta ese momento eras una niña tranquila, feliz, no veías problema en nada. Quiero decir, ¿estabas muy identificada con quienes eran tus padres, tu vida, o al contrario, estabas en una eterna búsqueda de tu yo? Es que no lo sé. Yo creo que cada ser humano tiene cuestiones, preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? Sí. La vida, la muerte, siempre hay eso, pero es verdad que
dentro de esa doble identidad, ser española en Francia, ser la franchute cuando vuelvo a España de vacaciones, ser pobre en un barrio burgués. Claro que había un sitio que yo no encontraba. Y claro que cuando la tarotista me dice que hay una duda sobre mis padres, eso me parece verdad, porque sí que había algo más que yo no entendía sobre mi problema de identidad. Y es verdad que o en sea, ese que ya momento... vislumbrabas sin saberlo algo, sentías algo. Sí, porque la verdad cada uno la lleva dentro, solo que no la sabe, pero la llevaba en las células, es la memoria celular, es algo que lo llevaba conmigo, es mi genética, es mi cara, es mi manera de ser, mis antepasados, es algo que yo llevaba, una mochila invisible, pero gracias al tarot yo creo que esa tarotista vio a esa mochila y dijo, uff, aquí hay otra historia, ¿no? Fíjate. Y claro, no lo sabes, pero el inconsciente sí que lo sabe y por eso es como de repente como las dos imágenes se juntaron y yo ya podía ver que no solo lo que yo sabía era la verdad, que había otra cosa más allá, otro árbol genealógico, ¿no? Es que es increíble la historia. Vas a una tarotista y te dice, oye, aquí hay algo, vete a hablar con tus padres porque estoy viendo algo que no. Y tú en ese momento que vas a casa, bueno, le preguntaste a tu madre directamente, o sea, te la encontraste y dijiste, mamá, ¿de quién soy? ¿Y qué te dijo tu madre? La hija de nadie. Madre mía, es que María, es que me pongo en esa imagen, ¿que cuántos años tenías? 27, y tenía un hijo de 1 año. Ya tenías un hijo de 1 año. Hija de nadie, es que ¿fue lo mejor que te pudo decir, visto con el tiempo? Pues fue yo creo que en ese momento, cuando ella dice esa frase, ahora teniendo el libro y estando contigo, tengo la sensación que ya era como ya la autora del libro, porque una frase así nadie la puede inventar, quiero decir que era una punchline increíble, tenía esa persona que no sabía casi ni leer ni escribir, poder resumir de manera tan potente la historia es increíble. Después ha sido como una bofetada, ha sido muy duro porque hija de nadie de repente es el hueco del abandono, quiero decir que es el agujero negro, es el Big Bang de la creación que de repente es como no se sabe, o sea, no hay nadie. No hay nadie. Digo, algunas personas que te puedan estar escuchando en este momento, María, se sentirán tan identificadas con esto que estás relatando, porque, claro, ha habido años, décadas tan oscuras en nuestro país, donde se han cometido tantos crímenes de secuestro de niños, de robo literal de niños. Que estos son un poco los coletazos, ¿no?, de lo que se vivió en este país, donde todo se tapaba, se compraba, como es tu caso. Se compraba hasta una identidad donde se certificaba que ellos eran tus padres, los que han sido adoptivos, donde se certificaba que eras hija natural, biológica de ellos. Bueno, es que se han cometido tantas tropelías que, bueno, pues estarás dando un vuelco a lo que ha sido la vida de muchas personas. Yo necesitaba conocer a esa España de la dictadura, de la transición, que yo nací en plena transición, porque claro, en Francia cuando yo estudié en clase, España, el franquismo, la guerra civil es una página, pero es la página de mi familia, es la página de mi historia, de la que no conozco, de la que solo tenía algunos detalles. Y así, escribiendo el libro, también he podido revisitar esa época, entender lo que sucedió, porque he sido la cola de la cometa. Yo nací en el 79 y claro, ya no era la dictadura, pero sí que todavía en esa España, todavía en ese siglo XX había mucha oscuridad y había las mujeres o los niños, los bebés, no eran sujetos, eran objetos, se hacían de ellos lo que se quería. Eso sí, hablan de cosificar, pues eso, que me digan lo que es, ¿no? Y lo que ha sido y lo que se ha tenido que padecer, que es lo más triste. Bueno, reconoces ese origen y te pones, antes de la entrevista me comentabas, es que ha sido una auténtica convulsión, por eso yo creo que cuando has hecho esta novela te ha servido de terapia, absolutamente, de revisitar tu vida, de
conocer tus orígenes, de darle respuesta a preguntas que no sé si te apetecía, bueno, sí, te apetecía porque por eso te las hacías, ¿no? Pero que muchas veces eran incómodas lo que te encontrabas, triste, doloroso, siempre doloroso. Y has estado muchos años invirtiendo en conocer tu vida. Sí, son 14 años de búsqueda, pero lo que ha estado genial cuando escribía el guión o cuando trabajaba en el manuscrito, es que trabajar a la vez sobre ese material de búsqueda, sin saber todavía, porque todavía no había respuestas, solo preguntas, como decías, pues escribir a la vez, recrear, inventar, pensar, preguntar, me ayudaba porque era nada más que transformación, alquimia, era transformación de la oscuridad en luz. Y cada vez que yo escribí, porque muchas veces viene, no, ha sido terapéutico, te has ayudado, y no lo hice por ayudarme o por terapia, lo hice porque siempre me han gustado las historias. Siempre me ha gustado contar es que historias. Quería ser contador de historias. Sí, y claro. siempre me encanta que la gente me cuente historias. Me encanta que me digan de dónde vienen, quién son. Yo creo que los humanos te gusta es una riqueza, ¿no? Es una riqueza increíble. Y claro, con todas estas historias no era tan pobre, era mucho más que rica, tenía cantidades de cosas que compartir y tenía la voluntad de contar la historia de esa inmigración invisible, de esos españoles que han ido a Francia con un sueño, a buscar trabajo, a buscarse la vida, con poco dinero, viviendo en habitaciones, que no se les miraba bien a esa gente, no se les reconocía. Y yo creo que ese reconocimiento que yo buscaba también, primeramente lo quise dar a mis padres. ¿Qué relación tienes? Bueno, tu padre ya no está, pero ¿qué relación, cuando te enteraste, llegaste a tener con ellos y con tu madre, que todavía está? Sí, mi padre falleció, pero aunque la trayectoria de vida ha sido muy violenta y lo vais a descubrir, las temáticas que están en la novela son muy duras. Quiero decir que hay alcoholismo, violencia, abandonos, incesto. No me he callado nada. ¿Incesto? Sí, hay muchas cosas, pero no me he callado nada, pero dentro de eso, de la violencia doméstica, y también he intentado buscar redención dentro de los personajes, y aunque hay que revivir todo el trayecto para entender que al fin y al cabo es un boomerang y una declaración de amor hacia mis padres adoptivos. ¿Has perdonado, María? Es que son cosas tremendas, ¿no? ¿Has perdonado? Y eso que puedo ser rencorosa. Los escorpios son, Escorpio, son rencorosos. Y los cáncer también. Y los cáncer también, sí, es verdad, es verdad. Esto de perdonan pero no olvidan, es cierto. Es verdad, es la memoria de los de agua, de los signos de agua. Es verdad. Pero, sí, ¿has conseguido? Bueno, es que no tenía que perdonar, no tenía nada que perdonar. No era una manera de perdón, era una manera de declarar, reconocer, ver, observar y decir y contar. Y en eso yo creo que cuando se lee la novela se puede entender ese trayecto de amor dentro del sufrimiento. Fíjate, no estamos muy acostumbrados a escuchar. ¿Queremos autenticidad o queremos que la gente se desgarre y cuente su verdad? Y yo no sé si estamos muy acostumbrados a recibirlo como merece. O sea, somos un poquito... en fin, no sé cómo definiría, hipócritas sin duda, pero pedimos autenticidad, pero luego en el fondo criticamos rápidamente que alguien se abra de verdad y cuente su dura historia. Porque puede molestar, pero de verdad que he tenido suerte con la novela entre Francia y España, ha sido súper bien. ¿Cómo decir? No es suerte, es muy buen trabajo, María. Gracias. Es una novela, pero eres tú. Y es tu vida. ¿Esto se va a llevar? ¿Va a haber película? Sí, normalmente sí. Sí, he vendido los derechos, estoy trabajando con una productora franco-española en esto. Y claro, los de Bilbao nacen donde quieren, pero los de Bilbao son muy cabezudos. Y mi padre me decía, la rea significa mala hierba y la mala hierba nunca muere.
Bueno, en esa parte la compramos. Y eso, y creo que no se hizo la película porque también había una resistencia a la imagen. La historia ha podido funcionar con el papel, con lo concreto, lo que te contaba antes de la entrevista. Yo siempre digo que este libro tiene gramos, se sabe dónde está impreso, tiene un número legal, un ISBN. Es un documento muy legal, lleva mi nombre, lleva la ciudad donde nací, es mi nuevo acto de nacimiento. Claro, sí, es verdad, es verdad. Y con esto vas a poder hacer la película que tanto llevas ansiando. Tu primera película también. A ver, sí. Primera novela, primera película. Bueno, yo quiero estar en ese estreno, María, ¿eh? Vale. Hazlo como quieras, pero Castilla y León Televisión tiene que estar en ese trabajo que seguro que será espléndido, te lo mereces, de verdad. Muchas gracias. Es un premio a la tenacidad, a la autenticidad, al no tener miedo, a enfrentarse a lo que es la vida de cada uno. Y a aceptar el fracaso. Y aceptar también, el fracaso. Que me parece que forma parte del éxito y siempre necesito decirlo porque con el libro he tenido la suerte de conocer a lectoras, lectores, varias vidas, pero también a escolares. Y siempre les digo lo que a mí me hubiera gustado oír cuando yo estudiaba y que era adolescente y que las cosas eran difíciles, que sí, que puede existir el fracaso y que hay que amarlo también porque forma parte del trayecto del viaje, ¿no? Qué poco se enseña en las escuelas. Tú tienes 2 hijos, además. Sí, 2 hijos. ¿De qué edades? 17 y 9. Bueno, pues no se enseña, yo no sé en Francia, desde luego en España, ahora a nuestros chavales cada vez les educamos en no saber enfrentar, justamente eso, no les damos armas ni herramientas para tolerar que las cosas puedan salir mal o para decir no, solamente es no traumatizar, todo tiene que estar estupendo, pero ¿por qué? Si la presión está... para aceptarlo bien y para tener buenas notas, quiero decir que hay también mucha presión sobre las escuelas que deben escoger no pasa la carrera, eso, y que entre la presión y la protección. Sí, entre la presión y la protección, no sé de verdad qué chicos y qué futuro tenemos. Bueno, vamos a pensar y vamos a ser positivos. Van a salvar el mundo. Esperemos, bueno, porque además ahora estamos, ya desde que la señora von der Leyen ha hablado de que la guerra no es inminente para Europa, pero que no es imposible, en vez de tranquilizarnos, yo creo que ha convulsionado a todos, y que son declaraciones de hace nada. Francia. Ayer han aprobado en el Salón de Versalles, Senado, Cámara Baja, han aprobado proteger el aborto en la Constitución. Sí. Ha sido una unanimidad prácticamente absoluta de ciudadanía, entendemos que hay casi un 90%, ¿no? 80 y tantos % de ciudadanos y de políticos, hasta Marine Le Pen ha estado a favor, extrema derecha, a favor de esa protección en la Constitución. Siendo mujer, te tengo que preguntar, ¿opinión? Pues, mi opinión es que estoy muy feliz con esa decisión histórica. Es un honor poder vivir en un país donde se ha reconocido ese derecho en la Constitución. En la novela hay 4 partos, 3 abortos, 3 abandonos. Quiero decir que la cuestión de la maternidad es un drama uterino. Esto es un drama de mujeres, de las mujeres españolas del siglo XX, de esas mujeres a quien se les ha prohibido el aborto. El aborto era peligroso. Hay una escena de aborto que no funciona con agujas, con Coca-Cola. Es lo que yo hice algunas búsquedas sobre cómo se abortaba en los años 40 en España. Se hacían inyecciones de Coca-Cola. Quiero decir que todo era muy, 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 muy duro. La gente se moría, pero a puñaladas de mujeres que se morían. Y creo que ahora estamos protegidas. No solo va a decidir el político de turno o el partido que está en el poder, ¿no? Sino que queda está ya protegida para mucho, 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 mucho tiempo, en Francia por lo menos, y creo que en España también las leyes están... Sí, no está bajo una constitución. Francia, de hecho, ha sido pionero, es el primer país que lo ha reconocido y lo ha protegido en la Constitución.
pero quizás el resto de países europeos siga la estela de Francia, ¿no? Qué bien está el título, María. Los de Bilbao nacen donde quieren. Enhorabuena por esa elección del título, que no tiene que ser fácil, Escribí la novela en francés y el título en francés es Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, y mi padre siempre repetía ese dicho y me gustaba la traducción del dicho, porque en Francia todo el misterio estaba en la frase, todo el misterio, gente, Bilbao, todo el programa de la novela estaba en esa frase, gente, Bilbao, nacer, nacimiento, querer, reinventar su existencia, reinventar su historia, coger el poder sobre su historia, aunque otros estados, médicos, iglesia te han robado tu historia, pero tú puedes más que ese robo, puedes recoger las piezas y montar como te dé la gana. Y por eso en francés tenía una cosa muy fuerte, y en castellano pues aquí está, lo conocéis ese dicho. Hombre, claro, claro, los de Bilbao nacen donde quieren. Menudos son los de Bilbao. Un besazo a todos los bilbaínos que nos estén viendo. María, tenemos que terminar, pero es un placer charlar contigo, querida Escorpio. Sí, ha sido genial. Eres autenticidad, eres piel, eres tú misma, eres coherencia, con lo poco que abunda, lamentablemente. Entonces, has hecho un poder reivindicativo a ti, a tu persona, a tus orígenes, y además lo has hecho siendo grande, siendo grande, contextualizando, comprendiendo. Bueno, la vida es así, cada uno tenemos... Mira, te voy a decir un refrán muy castellano, que son muy certeros. En todas las casas cuecen habas y en algunas calderadas. Que, a ver, ¿quién no tiene en su familia historias? Las contemos o no, pero ahí están. Enhorabuena. Muchas gracias. Querida María, que hagas tu película, que la podamos disfrutar, que sigas escribiendo, porque lo haces muy bien. Muchas gracias. No abandones ese camino que has iniciado, y bueno, que nos seguiremos viendo en la vida. Espero que me eches las cartas, ¿eh? Sí, la próxima vez vengo con el tarot. María Larrea, gracias. Gracias a ti. Muchos éxitos. Gracias. Brindamos por ti y por todo lo que venga. Gracias. Seguro que será estupendo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.